Hola, buenos días a todos y bienvenidos al Innovation Talk Webinar. Optimiza el rendimiento de lazos de control con el análisis y el modelaje de datos. El ponente de hoy es Jaime González, Technical Sales Consultant. Si tenéis cualquier pregunta durante la sesión, la podéis hacer en el chat y las contestaremos al final de esa sesión. Pues cuando quieras, Jaime, puedes empezar. Muy bien, Patrick, pues muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Espero que sea de vuestro interés. ¿Vale? Como bien ha dicho Beatriz, la temática de este webinar es ver cómo las herramientas de digitalización nos van a ayudar mediante analítica del dato, nos van a ayudar a optimizar los lazos de control, ¿vale? Y esto tiene ciertas implicaciones. La primera de ellas más directa es que una vez que optimicemos los lazos de control, obviamente vamos a mejorar el rendimiento del proceso y por tanto podremos conseguir una mayor producción, ¿vale? También nos van a aportar datos relativos al funcionamiento de los dispositivos conectados a estos lazos de control, ya sean sensores o actuadores, ¿vale? Y esto nos va a ayudar a poder optimizar también las tareas de mantenimiento, de forma que de poder anticiparnos ante posibles averías que podamos tener, ¿vale? Y además, todas estas optimizaciones nos van a permitir tener unos ahorros a nivel de coste energético, lo cual se va a traducir, por un lado, en conseguir tener una empresa más sostenible y ajustarnos más a esos objetivos cada vez más a día de hoy, cada vez más actuales, ¿no? Relativos a la sostenibilidad de las empresas y en definitiva lo que podríamos es tener una mayor rentabilidad de lo que es la empresa, ¿vale? ¿Cómo estas herramientas software nos van a ayudar a optimizar los procesos? ¿Vale? Hace una anécdota que me contó, bueno, una reunión que tuve con un cliente hace unos meses, me acuerdo que me comentaba, Jaime, cada vez estamos metiéndole más información y más señales a los sistemas de control de procesos y al final antes teníamos 1000 señales y ahora tenemos 1.000.000. Entonces, toda esta información ¿cómo la podemos tratar? ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? Claro, andaba en lo cierto, cada vez conforme van pasando los años, cada vez le vamos metiendo más información a los sistemas de control y cada vez, pues, esa analítica de datos cada vez más complicada de entender. Y aquí es donde juegan un rol determinante las herramientas de digitalización, estas herramientas software, que lo que nos van a permitir es, con unos datos que ya disponemos, tratarlos y poder analizarlos y mostrar todos estos datos de una forma que nos sea útil, ¿vale? Y aquí es donde entra este tipo de herramientas para los lazos de control. Al final lo que van a hacer es monitorizar el funcionamiento de los lazos de control que tengamos en la planta constantemente y a partir de ahí evaluarlos e indicarnos cómo están funcionando, ¿vale? Esto nos va a permitir optimizar su rendimiento de tal forma que mejoraremos nuestro proceso de producción, podremos detectar posibles áreas de mejora a nivel de seguridad, como he comentado, mejoras a nivel de tareas de mantenimiento, nos identificarán los lazos que mayor riesgo nos pueden tener a la hora de operar la planta, a nivel de posibles paradas o disparos no planeados, y en definitiva también pues una mayor fiabilidad de lo que son los dispositivos o los assets que tengamos en la planta, ¿vale? Este es el punto clave, poder analizar todos los datos que ya disponemos, que sería muy costoso a nivel de personal tener a todas esas personas analizando todos esos datos, posiblemente inviable, pues tener una herramienta digital que va a analizar todos esos datos y nos los va a mostrar por pantalla, ¿vale? ¿Y qué es un lazo de control? Pues como muchos de vosotros imagino que sabéis, es la unidad básica, ¿no?, de un sistema de control de procesos, ¿vale? Al final, la idea de este tipo de lazos es intentar mantener el proceso lo más estable, de una forma estable y predecible, ¿vale? Eso sería lo ideal. Y idealmente, bueno, habitualmente se utiliza para, no sé, para control de niveles de tanques, control de flujo, sí, de caudales a través de tuberías, etcétera, ¿no? Presiones de vapor, etcétera. Vale, aquí tenéis en esta diapositiva, podéis ver un clásico lazo de control formado, bueno, voy a poner aquí un segundo, formado por un transmisor de caudal, ¿vale? Que es el que tome la medida del caudal que va pasando por la tubería. Por otro lado tenemos aquí una válvula de control y aquí tenemos el PID, ¿no? El Proportional Integral and Derivative Controller, que será al que le asignaremos un determinado set point o un valor, en este caso
un valor de caudal que tenemos que pase por esta tubería, y lo que hará será, en función de la medición de este caudal y del set point, abrirá o cerrará la válvula para que este set point se acerque lo más posible al caudal que está pasando por la tubería. ¿Vale? Esto sería al final lo que va a intentar siempre es tratar de mantener el set point lo más parecido posible a el caudal que va pasando por la tubería, lo más cercano posible al set point. Al final en la planta tendremos multitud de estos elementos. Podemos tener cientos, incluso miles de PID a lo largo de la planta. Y al final, pues esto puede acarrear problemas complejos que iremos viendo a lo largo de la presentación, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, otra forma de representar el PID, donde vemos aquí nuestro sensor, nuestro controlador donde se ejecutará el PID, una válvula y luego el proceso. Y aquí os he mostrado aquí diferentes tipos de problemas que nos podemos ir encontrando en lo que es el control, ¿no? del enlace. El sensor podría fallar, podría tener oscilaciones, podríamos tener ruido que alteren el valor de la medición, podríamos tener un error en la configuración del sistema o simplemente el PID esté mal sintonizado, una válvula que está funcionando correctamente podría empezar a tener fricción y lo que es el momento del movimiento de moverse de forma más lenta o tener problemas. Podríamos incluso tener problemas de dimensionamiento a nivel de estructura. De hecho, de haber decidido que una válvula tenga un determinado tamaño y que luego realmente debería haber sido que no, y entonces ya no regula bien. Y luego, obviamente, la afección que pueda tener el proceso. Un ejemplo típico es tener varios PIDs con dependencias unos de otros. Muchas veces seguro que a alguno le habrá pasado que sintonizando un PID lo ajusta bien y luego va a ajustar otro y una vez que ajustas ese otro PID te afecta al que habías sintonizado antes y ya se desajusta y al final pues hay unas dependencias en el proceso que van a hacer que el funcionamiento de todas las partes del proceso de la cinta pues sean complicadas y no requieran tiempo y esfuerzo. Hay un estudio que os quería compartir, que aquí podéis ver, que se realizó en 2001, un compañero que ahora trabaja en Schneider Electric, ¿vale? Que fijaros lo que dice. Se analizaron unos 2000 lazos de 50 plantas diferentes, ¿vale? Y solamente un tercio de ellos tenían un comportamiento adecuado. Fijaros, el 16% era excelente y el 16% aceptable. ¿Qué quiere decir? Que funcionaban bien, pero todavía se podía mejorar. Y lo llamativo era que fijaros que un tercio de estos lazos estaban en la abierto directamente, no estaban haciendo nada. Y otros, pues, o estaban mal sintonizados, o probablemente sintonizados o en fallo, ¿vale? Así que, como podéis ver, tenemos ahí un 66%, dos tercios de los lazos que pueden fácilmente mejorarse su desempeño. Y además, lo que hemos ido apreciando es que en los últimos años tampoco ha habido grandes avances en este ámbito. Interesante aquí esta gráfica para ir haciéndonos una idea de lo que estamos hablando. Fijaros, la parte verde es, digamos, el nivel de producción que tengamos, la parte grises serían la pérdida de producción. Aquí tenemos un set point dado para la producción de una planta. Y aquí fijaros como tenemos un control en manual y vemos que pues, va regulando, pero tenemos una zona gris donde estamos perdiendo, digamos, la parte de producción. Aquí tenemos una parada donde, bueno, pues, obviamente no se produce, el arranque. Y aquí, bueno, pues un control que no consigue converger al set point dado, ¿no? O al óptimo de producción. Así que tenemos una zona en crisis donde estamos perdiendo esa producción. Lo ideal siempre sería que el control adecuado se pueda ajustar lo más posible a ese set point o ese punto óptimo o que nosotros consideramos óptimo para la producción. Y aquí podemos ver que al final, si conseguimos esto, pues las zonas grises donde la producción va a ser, cuando vamos a tener esa pérdida de producción, pues se va a minimizar, ¿vale? Como he comentado antes, en una planta pueden haber cientos o incluso miles de lazos, así que es complicado para el personal de esas plantas monitorizar todos esos lazos y tenerlos en buenas condiciones de mantenimiento, etcétera. Y esto puede acarrear ciertos problemas. Podemos al final tener un producto que esté fuera de especificación o por debajo de la calidad esperada. Podemos tener unas emisiones, una elevación de emisiones más de la prevista. Podemos tener un exceso de movimiento en válvulas, por ejemplo, y que al final se corte su ciclo de vida debido a este exceso de movimiento de las válvulas.
puede requerir al final todos estos problemas a la hora de la operación que los panelistas tengan que estar mucho más concentrados y una dedicación más exclusiva debido a que el funcionamiento de la planta es adecuado, ¿no? Y aquí en la parte derecha podéis ver lo que nosotros hemos ido ofreciendo, o el hidroeléctrico ido ofreciendo en la visita. Entonces, fijaros que el 30% de las válvulas suelen tener problemas, el gran porcentaje de los lazos no están bien tuneados o sincronizados, tenemos un 65% se podría mejorar, mucha cantidad de lazos con oscilaciones y fijaros, también hay plantas con hasta el 90% de lazos en manual, que ya directamente a lo mejor el panelista ha visto que no sintoniza bien o no converge bien el PID y directamente pues, prefiere manejar ese PID en manual, ¿no? Así que como podéis ver, pues tenemos una opción de mejora. Aquí en esta gráfica, para seguir poniendo un poco de contexto a esto, vemos cómo tenemos un proceso en el que nuestro óptimo estaría en esta parte de la gráfica, ¿vale? Sin embargo, tenemos una variabilidad muy grande. Y aquí tenemos, digamos, el límite del proceso, ¿no? A partir de aquí, pues, podemos tener una situación de peligro o un disparo, etc. Aquí tenemos nuestro proceso que tiene una variabilidad, como puede ser grande. Así que el operador no puede aumentar este set point para sacarlo a la parte óptima porque podríamos entrar en la zona de riesgo, ¿no? Al final, si conseguimos reducir esa variabilidad, como podéis ver aquí a partir de este momento, ya digamos que el cliente o el panelista podría coger y aumentar ese set point de tal forma que lo acercáramos o llegáramos al punto óptimo del proceso. Bueno, y aquí es donde tenemos esa ventaja competitiva, ¿vale? Donde podemos utilizar nuestro proceso. Esta sería una de las clásicas motivaciones de utilizar los lazos de control. Ya hemos ido hablando un poco para que quieras cuál es la situación actual, cuáles son las motivaciones que tenemos, qué ventajas nos aportan estas herramientas de digitalización a la hora de utilizar los lazos de control y cómo van a hacer todo esto. Tenemos 4 pasos básicos para poder realizar esta optimización. Lo primero, que ya he comentado un poco, la parte de monitorización. Va a monitorizar 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Esto es importante porque a nivel de personal es complicado que todos los lazos de control sean monitorizados en todo momento, ¿vale? Así que de forma automática va a ser capaz de colectar toda esta información y realizar análisis de tal forma que nos presente luego unos informes que nosotros podamos evaluar y tomar medidas. Importante también en la segunda parte, ¿vale? El segundo paso, priorizar. Al final hemos dicho que podemos tener una gran cantidad de lazos y puede ser complicado también determinar por cuál es el lazo más importante, cuáles son los lazos donde deberíamos empezar a trabajar para optimizar ese rendimiento. También un cliente hablando de esto me comentaron, sí, nosotros tenemos claro cuáles son los lazos en nuestra planta que más nos afectan al proceso. Este tipo de herramientas pues, también nos ayudan a que, sin tener ese nivel de expertise que puedan tener otras, pues puedan ser utilizados por gente no tan experta a nivel de control, ¿no? Y al final nos van a dar unos informes con unos gráficos dándonos una priorización a nivel económico, diciéndonos, estos son los lazos que mayor impacto económico tienen sobre tu proceso, actúa primero sobre estos, ¿vale? Y luego aparte, también nos van a decir cuál es la causa raíz que el sistema considera que tiene para ese pobre rendimiento de la, ¿vale? Con lo cual, con toda esta información, vamos a poder evaluar qué problemas podemos tener y enviar gente de mantenimiento para optimizar en el caso que tengamos un problema con la asignación de un sensor, una válvula no está funcionando correctamente, poder resolverlo a nivel de campo o incluso a nivel de software en el caso de que así lo sea, si tenemos que optimizar los parámetros del PID o algún tipo de configuración del sistema de control que haya que modificar, ¿vale? En el tema de monitorización, lo que os he comentado, monitoriza todos los lazos en todo momento y realiza unos analíticos de datos para aprovechar toda esa información y mostrárnosla de forma que nos pueda interesar. Aquí a la derecha tenéis unos gráficos que os he puesto para que veáis un poco a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos una lista de los lazos que más impacto tienen en nuestro desempeño de la planta, donde tendríamos que empezar a focalizarnos para obtener el mayor beneficio. Y luego aquí tenéis también este tipo de mapas, ¿vale? Donde geográficamente podemos ir distribuyendo las diferentes áreas de la planta con nuestros lazos y por medio de colores ir viendo donde tenemos los lazos con peor desempeño.
¿Vale? Esto es importante, sobre todo porque este tipo de software nos va a permitir, lo que decía, tanto especialistas como no especialistas, poder trabajar con él y optimizar estos procesos de control. En el tema de la priorización, al final la cantidad de datos que vamos a analizar son muchos y nos va a poder extraer una gran cantidad de datos. Aquí os pongo algunos, ¿no? Como oscilación de lazos, válvulas de concepción, sensores que no están midiendo adecuadamente, ya que tengan ruido o que no estén haciendo por un motivo que sea una medición adecuada, válvulas sobredimensionadas o subdimensionadas que hacen que el control no sea correcto, válvulas que tengan directamente algún tipo de problema o que el PID no esté directamente lineal. Al final todo esto pues, nos va a aportar otra gran cantidad de información y necesitaríamos que esa información pues, sea filtrada o priorizada. Aquí tenéis un ejemplo en este dibujito de aquí, donde algún informe nos muestra que, por ejemplo, tenemos 47 válvulas de control que requieren mantenimiento. 47 válvulas ya son un número pues, elevado de instrumentos o de elementos. Así que aquí, por ejemplo, nos va a sacar una gráfica donde nos va a decir, oye, aquí tenemos una serie de válvulas o PIDs donde el impacto de ese mal funcionamiento de la válvula tiene una mayor consecuencia. Así que por aquí es por donde debemos de empezar. Así que nos va a ayudar siempre a poder ir realizando o priorizando cuando tenemos que tener el foco para realizar los problemas. Diagnóstico. Aquí os he mostrado pues, un ejemplo de cómo puede este tipo de herramientas diagnosticar un problema en el proceso. Si veis en esta gráfica de aquí, la parte roja sería la variable de proceso, como que está antes, el dibujito del PID. Aquí tendríamos la subida, que sería de color azul, que es la que vemos aquí, y el set point dado. Si os dais cuenta, la variable de control de salida de control que va hacia la válvula está constantemente fija. ¿Vale? Diagnóstico. Pues, la válvula al 100%. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que no está en modo normal. Básicamente, seguramente está en manual. El PID no está funcionando, no está regulando como debería hacerlo. ¿Vale? Este es un ejemplo de cómo te puedo ir dando pues, este tipo de información. Pues sencillo. Más ejemplos un poco más interesantes. Fijaros, aquí teníamos una válvula, estábamos monitorizando una válvula y el diagnóstico, el PID, donde el diagnóstico fue que había una excesiva oscilación en la válvula, ¿no? O debido a la válvula. Después de una inspección en campo, se percibe que el actuador de la válvula pues, no estaba bien conectado en la válvula y por eso aquí podéis ver cómo hay un excesivo traveling o movimiento de la válvula. ¿Vale? Tras conectar bien el elemento en la válvula, pues se solucionó el problema y al final empezó a regular. Con esto, pues, esta válvula pues, podía provocar disparos de la planta y con esto se evitó. Un ejemplo que a mí me gusta bastante, que se ve bastante gráfico, es este y a mí me parece pues, bastante realista. Al final, fijaros, una extensión del ciclo de vida o del tiempo de vida de una válvula. El diagnóstico de este lazo fue que había una oscilación muy grande en el nivel, ¿no? En el proceso, la válvula o la variable de proceso, ¿vale? Fijaros, un 13%. Y aquí, en esta gráfica, vamos viendo la parte roja, sería lo que es la variable de proceso, la verde set point, y aquí abajo tenemos la salida hacia la válvula. Y aquí vemos que efectivamente sí que tenemos una variación muy grande de la variable de proceso. A un set point fijo no consigue fijarse al valor del set point, y esto hace también pues, que la válvula esté moviéndose sin parar. Esto es un exceso de movimiento en la válvula, que al final va a cortar el tiempo de vida de la misma. ¿Vale? Tras una inspección en campo, se reemplaza el posicionador y se comprueba que la oscilación ha disminuido. Aquí vemos cómo el nivel se va ajustando bastante bien al set point dado y cómo la válvula ha dejado de tener tanto movimiento como tenía aquí arriba. ¿Vale? Fijaros que aquí está prácticamente plana. Y con esto, pues, obviamente, reduciendo la cantidad de veces que se va moviendo la válvula o la cantidad de movimiento que va teniendo la válvula, incrementamos el tiempo de vida que pueda tener este equipo. ¿Vale? Otro diagnóstico que podría tener es directamente que el lazo está mal tuneado, que se puede mejorar. Así que lo normal es que este tipo de herramientas puedan tener software de tuning, ¿vale? Que nos van a hacer recomendaciones de cuáles son los parámetros adecuados para los valores del PID.
incluso extrayendo gráficas de mejoras de rendimiento, de cuánto va a moverse la válvula si utilizas estos parámetros, etcétera. De tal forma que en el caso de detectar una posible mejora en el sintonizado o ajuste del PID, pues nos va a permitir hacerlo de forma más rápida. ¿Vale? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo sería? Aquí os he puesto un ejemplo de cómo podría ser. En rojo sería una máquina, un servidor, una estación donde instalaríamos un software de este tipo que se conectaría a los diferentes PCS que tengamos en son PCS de la configuración de cada planta, ¿vale? Puede tener varios sistemas independientes o uno, ¿vale? Y he puesto el PC porque es lo más típico en este tipo de aplicaciones, utilizar comunicación sobre PC para transmisión de datos. Entonces, este servidor lo único que va a hacer de forma pasiva es leer toda la información de todos los instrumentos que tienen esos PCS, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, instrumentos para elementos que vienen por Profibus, señales 420, elementos por Facebook Presentation, todo tipo de instrumentos, de información. Este servidor lo que va a hacer es leerlos de forma pasiva y analizarlos, ¿vale? Al final, en todo este tipo de herramientas de software, siempre hay que alimentarlas desde dos puntos. Uno es el nivel de configuración, que tenemos que decirle cuáles son nuestros lazos, cuáles son los sensores de cada lazo, en qué parte en qué áreas de la planta están, qué válvulas tienen, etcétera, ¿vale? Que sería una parte de alimentar con datos de forma inicial lo que es la herramienta de software. Y luego, por otro lado, como os he dicho, tendrá que colectar la información de nuestro sistema. Y a partir de ahí realizará esas evaluaciones, esos análisis para mostrarnos nuestros KPIs que podamos interpretar, ¿vale? Podemos tener estas, lo que os he comentado, tener recomendaciones por priorización, objetivos que nos hayamos planteado, etcétera, ¿no? Son configurables, podemos configurar todo este tipo de KPIs para que nos den la información que nosotros o que a nosotros consideramos que nos es importante. Más ejemplos de análisis que podemos ir viendo, lo que os he comentado. Aquí tendríamos, por ejemplo, una lista de los plazos que nos van a tener que tienen un mayor impacto a nivel económico en el proceso de la planta. También esto lo hemos comentado. ¿Cuál es la causa principal de ese pobre desempeño del lazo? ¿Vale? Herramientas de tuning de los PIDs. También puede ser capaz de capturar modelos a lo largo del tiempo, una vez que tenemos el sistema colectando información de nuestro sistema de control a lo largo de los meses, puede ir generando diferentes tipos de modelos, ¿vale? Y a partir de esos modelos sacarnos nuestros valores para el PID que podemos luego probar y ir viendo cosas justas más a nuestras necesidades. Esto que también es una interesante aplicación, que es ver las relaciones, lo que comentaba antes, una vez que tú coges un PID, puedes tener otros PID en cascada que pueden estar afectando a ese PID y pueden haber interrelaciones entre ellos. Así que podemos tener un mapa con esas interrelaciones, ¿vale? Indicando qué PIDs nos están afectando sobre otros. Un mapa, como comentaba también, podemos tener un mapa donde con colorines podamos ver el nivel de ajuste o el nivel de desempeño de cada uno de estos lazos, ¿vale? En función del área de la planta. Aquí os muestro ahora casos de estudio, ¿vale? Esto es el caso de una planta de generación en España, donde tenían un problema de que cada vez que hacían el cambio de la carga, pues había una variabilidad muy grande y tenían frecuentes disparos, ¿vale? Al final, pues instalando este tipo de aplicaciones, se dio la causa de esta variabilidad. Tras una parada se solucionó y fijaros, tras esta parada y el arranque, la variación fue mucho menor, así que la posibilidad de disparo es mucho menor y al final pudieron incrementar incluso la producción hasta un 2,5%, ¿vale? En este caso, fijaros, más de 1 millón de euros al año. Al final tienes un retorno de la inversión, pues muy alto, ¿vale? Otro ejemplo, en Brasil, fue debido a los altos costos que tenían de energía. Al final hicieron lo mismo, estaban este tipo de aplicaciones, vieron que había una serie de problemas en sensores y actuadores, se solucionó el problema y fijaros que tuvieron una reducción del consumo de gas natural entre un 2 y un 4%, ¿vale? Lo cual, pues, a nivel económico, pues, va a ayudar a que la empresa sea más competitiva. Y además, en este caso, lo que os comentaba a nivel de sostenibilidad, el hecho de tener ahorro energético, pues también hace que seamos una empresa más sostenible. Otro caso de estudios que fueron las refinerías grandes, ¿vale? En Estados Unidos, también habían que
veían que tenían una alta variabilidad en el control y querían estabilizarlo. Hicieron lo mismo, instalaron este tipo de aplicaciones, vieron que había una serie de sensores que a lo mejor sus medidas no eran del todo correctas, las válvulas también tenían pues alguna fricción, no se movían como debían de moverse, y al final pues pudieron estabilizar el control, teniendo pues un retorno de inversión muy grande. Obviamente aquí pues en unas plantas bastante grandes. ¿Vale? Volviendo al análisis que hacíamos antes al principio, en la parte de abajo veis esta gráfica roja, esta muy parecida a la que hemos visto antes, ¿no? Que teníamos un determinado set point aquí, ¿vale? El límite del proceso sería esta línea discontinua, teníamos una variabilidad muy grande, conseguimos solucionarla y nos puede interesar pues aumentar el set point, ¿vale? Para que se ajuste ahora al límite, ¿no? Ya que aquí no vamos a tener problemas. La parte de arriba es interesante, ¿no? Porque tenemos una situación parecida con esta variabilidad y aquí vamos a reducir esa variabilidad, pero fijaros que aquí no incrementamos el point, lo que ha hecho ha sido bajarlo. ¿Por qué os digo esto? Porque al final, este tipo de herramientas, una vez que hemos actualizado o optimizado, digamos, o reducido la variabilidad del peine, luego hay una responsabilidad compartida entre diferentes partes del personal de la planta, donde se tiene que discutir y decir, mira, ya hemos conseguido optimizar o reducir esta variabilidad, ¿cuál es la nueva estrategia de control? ¿Cuáles son los nuevos set points que nos van a llevar a este óptimo de rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que no siempre vamos a tener, el óptimo va a ser incrementar ese point, puede ser que lo tengas que reducir a una determinada cantidad. Lo importante es que una vez se ha reducido la variabilidad de esos lazos, vamos a poder ajustarnos mejor a lo que es nuestro ideal, ¿vale? O al ideal del desempeño de la planta. Así que, resumiendo un poco, en un análisis típico vamos a tener una gran cantidad de problemas mecánicos. Aquí ponemos un 30% de válvulas con cierto problema mecánico, una gran cantidad de lazos con oscilaciones y otra gran cantidad de lazos, un 30%, que están en manual. Así que al final, la idea que queremos transmitir es, al final tenemos sistemas de control que están funcionando por debajo de su máximo, digamos, se puede optimizar, tenemos mucha capacidad de optimización. Y esto es en lo que nos va a ayudar, en lo que nos ayuda las herramientas de digitalización, no solo en esto, sino en otros aspectos. En otras herramientas de digitalización lo que van a hacer es ayudarnos a sacar el máximo de todos los equipos o sistemas que tenemos, ¿no? Nos van a ayudar a poder reducir los costes e incrementar la producción, que es lo que habla aquí, ¿no? De poder tener una mejora de hasta un 50%. ¿Vale? Otro punto interesante, por mi experiencia que quería añadir en este webinar acerca de las herramientas de digitalización, es que es muy importante, una vez se ha instalado este tipo de sistemas, realizar un training al personal que luego lo va a usar. No solamente hay que instalar el sistema y, oye, se hace un trabajo inicial de mejora y ya lo dejamos ahí al sistema, ¿no? Al servidor con su herramienta de digitalización ahí criando polvo sin generar mayor valor añadido. Lo interesante de este tipo de aplicaciones es que va a tener un primer impacto inicial donde vamos a poder optimizar el proceso, pero luego nos va a permitir tener una mejora continua. Y para hacer eso necesitamos dos cosas. Lo primero es que el personal que lo vaya a usar esté bien entrenado y sepa utilizar bien la herramienta y que incluyamos este tipo de herramientas o este tipo de trabajo en nuestras tareas diarias o mensuales, ¿no? Rutinarias, digamos, de la planta. Y esto es importante porque al final los nuevos tiempos nos van trayendo estos nuevos tipos de herramientas que no estábamos acostumbrados a utilizar en nuestras tareas del día a día. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de introducir este tipo de herramientas en nuestras tareas habituales para poder sacar ese rendimiento, esa mejora continua. Por lo que os digo, no vale solamente con, yo tengo un problema, voy a ir a ver lo que pasa en esta herramienta. Lo ideal es cada día o de forma regular ir viendo cómo se va optimizando o cómo va el rendimiento de todos los lazos para poder optimizarlo. Porque una vez que instalemos este tipo de software, veremos estos gráficos que os enseñaba antes de, oye, cuáles son los lazos que tienen un mayor impacto económico, cómo podemos optimizar, etcétera. Pero lo suyo es que una vez que hayamos hecho ese trabajo inicial, seguir manteniéndolo, incluyéndolo aquí os pongo, por ejemplo, en operaciones, en reuniones diarias de operaciones, donde veamos, fijaros que este lazo hoy hemos tenido, no sé, la válvula se mueve muy lenta.
o fijaros en reuniones de negocios mensuales o cuatrimestrales donde veamos cómo el rendimiento del proceso va variando. Obviamente en reuniones de mantenimiento. Entonces, donde nos ayuda a ver que podamos tener cierta mejor, no sé, ciertos elementos de análisis en válvulas o instrumentos que debamos de estudiar, ¿vale? Al final es importante tener este concepto claro. Esta herramienta por sí solo no nos va a ayudar, necesitamos nosotros utilizarla, ¿no? Es una herramienta, pero no quiero que parezca una herramienta como, oye, otra tarea más que tengo en el día a día, sino es una herramienta que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo en el día a día. Una herramienta para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de forma más eficiente y más fácil, ¿vale? Aquí os ponía, por ejemplo, una tabla con, no sé, una sugerencia, ¿no? Una idea que tengo. Por ejemplo, cada tipo de perfil, ¿qué responsabilidades podría tener en este tipo de aplicación? Aquí ponía, por ejemplo, un manager o supervisor que controle el desempeño, ¿no? del proceso de la planta. Los ingenieros de control serían los encargados de, oye, cuando veo una desviación en lo que es el desempeño del lazo, cómo poder mejorarlo, ¿vale? Para obtener esa mejora en la operación de la planta. Obviamente, los ingenieros de instrumentación serían los responsables de instalación, reparación, etcétera, de los elementos de campo. Y luego, obviamente, un administrador del sistema que se encargue de que esté monitorizando que el sistema pues, coge los datos bien, a nivel de ciberseguridad esté cumpliendo con los estándares de la empresa, que tenga los accesos previstos, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, pues es una herramienta que nos sirve a varios niveles, pero que hemos de utilizar. No vale solo con instalarla, está muy bien, pero para conseguir una mejora continua, no solo una mejora a nivel inicial, es necesario tener un hábito de uso, ¿vale? Al final, para concluir un poco, quería enseñaros los beneficios. El primer beneficio donde quería focalizarme es el tema del mantenimiento. Ya hemos hablado un poco de que al final estas herramientas de monitorización van a ser capaces de ir viendo cómo se está moviendo una válvula de control, si un sensor empieza a variar su medida más de la cuenta, de tal forma que nos va a poder dar información de que tenemos un problema o que un equipo puede llegar a fallar antes de que ocurra. ¿Qué quiero decir? Que al final nos puede ayudar un poco a hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? Y esto es interesante porque habitualmente en las plantas actuales el mantenimiento que se realiza siempre es mantenimiento, o habitualmente mantenimiento preventivo. Y hay estudios que dicen que durante esos mantenimientos preventivos, hasta el 63% del tiempo se pierden tareas rutinarias que no nos aportan información adicional. Por ejemplo, se revisa un equipo que no tiene problemas, o directamente no se detecta que tiene un problema, y hasta que no haya nada más adelante, pues no se puede dar cuenta. Entonces hay una pérdida de eficiencia en ese tipo de mantenimiento. Por lo tanto, este tipo de herramientas nos va a ayudar también a mejorar las tareas de mantenimiento, ¿no? Los costes, y vamos a ir siempre más enfocados a donde podemos tener el problema, lo cual va a redundar o va a repercutir entre una mayor disponibilidad y fiabilidad de todos los equipos, ¿vale? Y ya concluyendo, pues en definitiva, todos estos elementos, ¿qué beneficios nos hemos ido comentando a lo largo del webinar? Pero bueno, para resumir un poco, al final, si conseguimos mejorar el rendimiento de todos los lazos de control, vamos a poder tener una optimización de los costes de energía, ¿vale? Vamos a poder, como habéis visto, al tener un control más adecuado, más fino, digamos, vamos a poder incrementar la producción. Lo que hemos ido viendo, al final nos va a ayudar también en las tareas de mantenimiento, incrementando la fiabilidad de la planta. Todo esto que hemos ido hablando, este incremento o esa optimización del proceso, esa ayuda a la hora del mantenimiento, nos va a ayudar a reducir la cantidad de paradas no programadas que podamos tener, y al final, obviamente, va a repercutir todo en la calidad del producto final. Así que al final, pues, este tipo de herramientas para la optimización del lazo de control nos va a generar estos 5 beneficios base, ¿vale? Y con esto termina la exposición que quería comentaros hoy relativa al webinar. Si tenéis alguna pregunta, pues la podemos ver. Muchas gracias, Jaime. Pues si tenéis cualquier pregunta, podéis hacerlas en el chat y las contestaremos ahora en esos momentos antes de finalizar la sesión. Tenemos una pregunta de cómo se llama este software. A ver, para Schneider Electric, el software que tenemos nosotros se llama Control Advisor.
¿vale? Que te permite hacer pues, este tipo de cosas y muchas más, ¿no? Bueno, muchas más, muchos tipos de informes. Y bueno, más o menos la arquitectura que tendría, pues es la que os he enseñado, que es capaz de conectarse a los servidores del propio sistema de DCS y puede extraer los datos para mostrar, bueno, para hacer su analítica de datos y mostrarla en pantalla. Control Advisor es el nombre para Schneider Electric de este tipo de software. Gracias, Jaime. Veo que no tenemos más ninguna pregunta. No sé si alguien más tenía alguna duda. Vale, no tenemos ninguna pregunta adicional. Pues muchísimas gracias a todos por el webinar. Muchas gracias. Un saludo a todos. Buenas tardes a todos.